Buenas tardes. Noches. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta clase nuevamente del curso de teoría del proceso. Vamos a continuar con el programa de curso y el desarrollo del mismo de acuerdo a los lineamientos que hemos recibido y que ya hemos conversado en este salón virtual. Nuevamente darles la bienvenida, estamos iniciando con un poco más de 130 compañeros conectados. Eso me indica que de alguna manera pues la mayoría de quienes están asignados pues están conectados en este momento. Yo por lo pronto empiezo entonces a compartir pantalla. Como siempre, agradecerles a todos me puedan confirmar, o por lo menos una persona, ¿verdad? Cuando escuchemos que una persona ya haya confirmado que se visualiza nuestra diapositiva, yo podré empezar pues mucho más tranquila. Entonces, en este momento justo estoy proyectando. Quisiera saber si ya lo logran ver. Sí, licenciada. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, nos encontramos entonces, por favor, le voy a dar lectura un poco a nuestra diapositiva para que estemos en sintonía y que ustedes estén viendo lo mismo que yo. Estamos precisamente en la diapositiva de continuación, de acuerdo a los temas que analizamos en la clase del día lunes. Hablamos acerca de las fuentes del derecho procesal e iniciamos con la definición precisamente de la ley como esa fuente por excelencia del derecho procesal. Estamos entonces en esta diapositiva en donde ahora pues nos corresponde abordar todo lo referente acerca de la costumbre. Y es que para muchos, en muchas ocasiones o seguidamente, pues se tiende a pensar que la costumbre pues no es nada más que una práctica y nada más. Sin embargo, ustedes recordarán el momento que hicieron sus estudios de introducción al derecho 1 y 2 y en el desarrollo precisamente de los demás cursos que vienen en este pensum de estudios de la carrera, se darán cuenta que la costumbre es un elemento que persiste en las distintas ramas del derecho. Y quisiera yo ahondar un poco más en ello, en virtud que nuestro programa de curso nos lleva precisamente a estudiar a las fuentes del derecho procesal. Para contextualizar, si alguien no estuvo en nuestra clase pasada, recordarles que hicimos ese análisis importante para poder determinar o entender a qué se refiere nuestro programa de cursos, los conceptos que estamos analizando específicamente en lo que se refiere a las fuentes del derecho procesal. Y es que lo hablábamos en su momento, en donde recordábamos que cuando hacemos referencia a las fuentes del derecho procesal, estamos haciendo un estudio en retrospectiva, en donde de alguna manera vemos hacia atrás, de donde está hoy por hoy el derecho procesal en la actualidad, y vemos hacia atrás, y vemos de dónde viene, y vemos cómo se ha nutrido, y cómo ha ido evolucionando el derecho procesal para ser considerado no solamente una rama del derecho, sino que precisamente operativizar toda la materia sustantiva en normativa legal dentro de los distintos países. El derecho procesal es un concepto universal que todo sistema de derecho pues tiene contenido y enfocado obviamente atendiendo a las cortes de pensamiento, atendiendo al sistema estatal de cada país, pero el derecho procesal existe.
Y obviamente ustedes recordarán que cuando vimos sus características, la principal es que es un instrumento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y considerando todo lo que hablamos hace un momento, yo quisiera entonces traer a colación el tema de la costumbre. Entonces, ¿por qué la costumbre incide en el derecho procesal como una fuente? Es decir, quiere decir de alguna manera que la costumbre ha dotado de herramientas al derecho procesal para, de alguna manera, estudiar y también desarrollar el mismo proceso jurídico. No olvidemos que cuando hablamos del derecho procesal estamos hablando precisamente del proceso jurídico como tal. Y en ese sentido, entonces, vamos a hablar acerca de la costumbre. Entonces, vean, yo acá, como siempre, les coloco la diapositiva con conceptos muy, muy básicos, con palabras clave para que a ustedes les sea mucho más fácil estudiar al momento de realizar su momento de estudio, ¿verdad? Cada uno a nivel privado, se pudiera decir. Pero quisiera yo señalar, y lo estoy acá haciendo con mi cursor, y espero se visualicen sus pantallas, dos referencias que nos da la Real Academia Española referente a el concepto de costumbre. ¿Y por qué y por qué siempre tomamos como consulta la Real Academia Española? Es importante tomar los conceptos más básicos, los conceptos que como ciudadanos, que como personas, nosotros comprendemos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil asimilarlos al momento precisamente de realizar este ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Entonces, importante, necesitamos entonces comprender o determinar qué nos dice la RAE acerca, o la Real Academia Española, acerca precisamente de la costumbre. Y es que entonces nos damos cuenta que existen elementos importantes dentro de la misma. Y la RAE nos dice esto, nos indica que la costumbre es precisamente esa manera, esa forma, pero mucho ojo, habitual. Es decir, que siempre se hace, ¿verdad? Hay una constancia de la costumbre, hay de alguna manera periodos que se mantienen y que no son interrumpidos en la práctica, ¿verdad? De cierto actuar o de cierta forma de comportarse. Entonces, la Real Academia Española nos dice que se considera como costumbre toda esta forma o manera habitual en la que un individuo o un colectivo, puede ser un grupo social, pues actúa o se comporta, es decir, toma decisiones y obviamente vive una vida atendiendo a una forma habitual. Por eso es habitual, ¿verdad? Porque hay de alguna manera cierta es mucho más consecutivo todo, ¿verdad? El comportamiento se da siempre, sin importar si llueve o si no llueve, sin importar las condiciones políticas o cívicas, siempre ese grupo o ese individuo, ese colectivo o ese individuo de la sociedad se va a comportar de la misma manera. Pero hay otra definición muy importante acerca de precisamente el concepto de la costumbre que nos da la Real Academia Española. Y en esta quisiera hacer yo un poco más de énfasis, porque nos obliga a pensar entonces que la costumbre también es considerada como una práctica, ¿verdad? Es una práctica tradicional, ¿verdad? Eso quiere decir que no solamente es una práctica que nosotros tenemos por ser un colectivo que vive en un mismo lugar, sino que está arraigada en nuestra cultura. Mucho ojo, porque cuando hablamos acerca de tradicional, nos obliga a pensar que ese comportamiento y esa forma de actuar, esa manera habitual de comportarse de un colectivo o bien de un individuo como tal dentro de la sociedad, pues de alguna manera se arraiga no solamente en un comportamiento personal, sino en un comportamiento cultural. Y entonces quisiéramos ese ejercicio en el cual ustedes se preguntan qué tipo de costumbres tengo yo y qué tipo de costumbres comparto, quizá con un grupo social, quizá con mi familia, quizá lo comparto con mis compañeros de trabajo. Es decir, es algo ya muy cultural y por el simple hecho de vivir, de coexistir con un grupo de personas en un mismo espacio, pues esta práctica que puede ser buena o puede ser mala, pues se considera habitual y ya nadie se horroriza con él. Entonces, recordar entonces que la costumbre funciona precisamente dentro del marco del derecho procesal, precisamente
como una fuente, y esto en virtud de que está dotando de alguna manera al derecho procesal de herramientas para comprender precisamente a los colectivos y a los individuos dentro de una sociedad. Pero vamos a hacer esa síntesis al finalizar este estudio. De ello, entonces, podemos extraer que tenemos dos elementos importantes que se consideran dentro de la costumbre. Entonces, mucho ojo, y quisiera hacer acá énfasis también, porque dentro de la costumbre general, nosotros hablamos precisamente de esa serie de prácticas que son consideradas habituales, pero previo a analizar esos elementos, debemos comprender que existen costumbres simples, costumbres que no inciden en más que en nuestro propio entorno y que de alguna manera no alteran a la sociedad. Es decir, si usted tiene como costumbre, por ejemplo, todos los fines de semana despertar a las 6 de la mañana y salir a trotar, cosa que quizás su vecino no hace, cosa que quizá otra persona dentro de su familia no hace, son costumbres y son comportamientos habituales que en las personas que están en su entorno, pues es adaptable, se entiende como bien y no lo van a juzgar ni tampoco lo van a sancionar por hacer lo que hace. Eso es una costumbre simple, ¿verdad? Porque solamente tiene incidencia dentro de la persona, primero. Segundo, no es necesaria tampoco para que esa persona viva, para que esa persona se mantenga laboralmente hablando. Es decir, es simplemente una costumbre y se hace porque existe una voluntad de hacerlo. Esa entonces es la costumbre como tal. Pero recordemos que también dentro de la doctrina que respalda el derecho, los fundamentos del derecho, en este caso también el derecho procesal, recordarán que también existe esa costumbre jurídica. Entonces, en muchas ocasiones confundimos conceptos y aquí entonces yo quisiera hacer una acotación importante. Esto no significa que la costumbre esté escrita en papel literalmente, porque no es así. Pero cuando hablamos acerca de la costumbre jurídica, estamos hablando de una costumbre que específicamente llena dos cuestiones importantes. La primera es que de alguna manera se genera algún tipo, no solamente de voluntad para que sea practicada la costumbre, que es algo natural de la misma, pero cuando hablamos de la costumbre jurídica, el elemento importante es que existe una necesidad de que esto se cumpla, de que la práctica habitual se cumpla para mantener un orden dentro de una sociedad. Eso quiere decir que si esa práctica habitual se deja de practicar, valga la redundancia, o se deja de implementar, nuestro grupo social, nuestro foco colectivo social, se puede ver afectado porque no existe orden, o bien se puede ver de alguna manera pues dañado porque está distorsionado en su cultura. O bien puede suceder entonces que dentro de ese grupo social, al haber un desorden, porque esa práctica no se continúa implementando, pues no solamente se genera precisamente ese desorden que estamos hablando, sino que también de alguna manera pues se genera una necesidad por parte de ese colectivo. Es decir, queremos estar en paz, queremos estar bien, entonces, ¿qué necesitamos? Que esa costumbre se practique. Entonces ya existe una necesidad. Y es por eso entonces que dentro de la costumbre jurídica nosotros encontramos dos elementos importantes que de alguna manera pues forman parte de la misma. Y previo a colocar dos ejemplos o un ejemplo en donde comparemos las dos clases de costumbres, pues yo quisiera hablar de esos dos elementos para que podamos comprenderlo. Entonces vean, acá en nuestra diapositiva nosotros tenemos también la referencia de los dos elementos de la costumbre a un nivel jurídico. Y entonces es importante hacer referencia a que tenemos el elemento externo y tenemos el elemento interno. Mucho ojo que lo que yo coloqué acá en paréntesis, tomen nota por favor, es esa denominación que se le da a través de la raíz latina, ¿verdad? Es decir, es la denominación en latín. Entonces, ¿por qué es importante que lo sepan? Porque obviamente recordarán que nuestro sistema de derecho pues tiene sus bases en el derecho romano. Ustedes lo estudiaron el año pasado. Entonces, alrededor de todos los cursos que ustedes van a llevar de aquí en adelante, pues van a estar ubicando de alguna manera
las diferentes instituciones de derecho, figuras legales que se relacionan para el estudio del programa o pensum de estudios, pero casi siempre se da esa referencia en raíces latinas. Esto con el objetivo de que no perdamos precisamente esa relación que existe con nuestro sistema de derecho que fundamenta precisamente el estudio dentro de nuestra carrera. Entonces, importante, cuando hablamos acerca del elemento externo, ese es el famoso inveterata consuetudo. Bien, hablamos de un elemento material y creo que el nombre lo dice, externo, afuera, ¿verdad? No estamos hablando de lo que está dentro de la persona, estamos hablando de lo externo. Es decir, cuando hablamos acerca del elemento externo de la costumbre, estamos haciendo referencia a esos elementos objetivos, a esos elementos materiales, que sin importar lo que suceda, esos elementos materiales allí van a continuar. Y es entonces cuando hablamos acerca precisamente de todo lo externo, y cuando hablamos de lo externo, ¿qué es lo que se ve en una costumbre? Cuando usted practica una costumbre, ¿alguien ve ese deseo que usted tiene por practicar algo? No creo. Lo que se ve ya es la acción. Es decir, si su costumbre o la costumbre de un pueblo, por ejemplo, a nivel de nuestro país, de una comunidad, de un grupo de comunitarios, es reunirse todos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza central para discutir sus problemas sociales y luego, pues, acudir con su alcalde municipal para exponerle sus peticiones, creo que nadie va a ver el pensamiento, el cerebro de la persona que está proponiendo esto. Los habitantes van a ver las convocatorias, los habitantes van a ver las reuniones ya materializadas. Eso quiere decir que van a ver las acciones, pero mucho ojo, para que sea costumbre deben tener un tipo de continuidad. Es decir, no nos vamos a reunir todos en la plaza un sábado al año y luego nos reunimos dentro de 5 años o 6 años, ¿verdad? Mucho ojo, para que una costumbre jurídica, al igual que la costumbre, pueda ser considerada costumbre, debe haber algún tipo de continuidad. Y en ese sentido, entonces, hablamos acerca de ese elemento externo, precisamente como ese objeto material que sí se ve, es decir, la forma en que se materializa la costumbre y su práctica continua, ¿verdad? Mucho ojo. Estamos dentro del marco de la costumbre jurídica. Pero bien, ¿qué sucedería entonces si en esa comunidad, si en ese municipio, quizá fallezca la persona que promueve precisamente esa actividad de todos los sábados, de reunir a los líderes comunitarios, de abordar las problemáticas de cada caserío, de cada cantón, y luego, pues, consolidarlo y llevarlo con su alcalde? ¿Qué sucede si quien lidera precisamente la práctica, esa costumbre, fallece? Y quizá nadie quiere tomar la batuta en ese tema. Pongámonos en ese imaginario. Bueno, puede suceder que simplemente el comportamiento ya no se practique, pero en muchas ocasiones sucede, estudios sociológicos demuestran que estamos tan arraigados a nuestras costumbres que en muchas ocasiones genera una inestabilidad en precisamente ese elemento subjetivo de la persona. Es decir, si ya no tenemos reuniones semanales, ¿cómo vamos a hacer llegar los problemas quizá de agua, quizá de basura, de cuestiones tan elementales dentro de cada uno de los caseríos, dentro de cada uno de los cantones, para que llegue de alguna manera a los oídos de las autoridades que pueden tomar cartas en el asunto? Entonces, la pregunta obligada en este caso es entonces pensar, bueno, existe entonces una necesidad de parte de la población y obviamente esa necesidad los convence, hay una convicción para que esa práctica pueda reiterarse. Entonces puede suceder que ese grupo de comunitarios decida nombrar a un nuevo presidente de asamblea comunitaria y continuar precisamente con esa actividad. Quisiera entonces hacer referencia entonces al elemento interno. Y en este caso, entonces, la raíz latina nos obliga a denominarle el famoso opinio iuris necessitatis, ¿verdad?
que también de alguna manera es conocido como ese elemento subjetivo. Y mucho ojo, porque cuando hablamos de subjetivo, hablamos de aquello que puede cambiar. Y de alguna manera hablamos entonces de eso que no se ve, de aquello que es abstracto. Nadie ve nuestros pensamientos, nadie ve quizá lo que deseamos en la mente, nadie ve tampoco esas metas que nos trazamos más que cuando las estamos realizando. Entonces, ese elemento subjetivo, esa necesidad que existe en el espíritu y en la mente de las personas para practicar un comportamiento de manera consecutiva, usted no va a practicar algo simplemente por hacerlo. Si usted no tiene la necesidad de hacerlo, nadie lo va a hacer. Somos un mundo naturalmente de necesidades. Y en muchas ocasiones también debemos tener esa convicción. Si nos convence el hecho de que nos reunimos en una plaza para hablar de nuestros problemas, eso relaja al grupo social y todos tenemos una semana laboral en la cual sentimos que nuestras autoridades están trabajando por nosotros, en el imaginario del ejemplo que nos estamos colocando, pues bueno, estaríamos entonces con un pensamiento mucho más tranquilo y nosotros convencidos de que esa necesidad es importante satisfacerla para no solo para nosotros, sino para nuestra sociedad, porque de alguna manera se genera un orden dentro de la forma de convivencia a nivel comunitario. Entonces, quisiera yo retrotraer un poco este tema al principal ejemplo que les di yo de una costumbre general. Y entonces, cuando hablamos de una costumbre en general, hablamos únicamente de una práctica habitual, algo que siempre tenemos que hacer, como lo es salir a hacer deporte, como quizá es tomar el sol a cierta hora, cierto día, pero nos damos cuenta que son prácticas habituales y constantes que no afectan ni mi entorno social y por otro lado tampoco me afectan a mí en la necesidad, es decir, tampoco afectan en el elemento subjetivo del individuo o de un colectivo. Entonces, mucho ojo, cuando pasamos al ámbito de la costumbre jurídica, ya estamos precisamente nosotros abordando no solamente la incidencia de esa práctica habitual en un nivel social, en un orden social, y recordemos que parte de del objetivo, del objeto del derecho es establecer o instaurar un orden. Entonces, en ese momento, en el momento en que la práctica habitual se convierte en necesidad para establecer un orden, momento que esa práctica habitual es tan necesaria y la población precisamente se ve afectada, pero tiene una gran convicción en la misma, pasa de ser una simple costumbre a ser una costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque incide en el orden, aunque la misma no esté escrita. Mucho ojo, porque la costumbre, recordemos que su principal característica y diferencia al mismo tiempo con el derecho es que la costumbre no está escrita. En muchas ocasiones puede que ustedes encuentren alguna referencia de alguna costumbre a nivel, digamos, cultural en el Popol Vuh o en cualquier escrito de nuestros ancestros, pero encontrarán una referencia, más no tiene una vinculación legal como tal. Pero se le denomina precisamente costumbre jurídica porque tiene incidencia en un ámbito de orden y de regulación dentro de un espacio o colectivo de individuos. Entonces, ¿por qué era importante hacer esa diferencia y saber por qué es tan importante para el derecho a la costumbre? Ya nos hemos dado cuenta, pues, que la costumbre ha venido de alguna manera, pues, generando un orden a nivel social porque los grupos sociales la necesitan, confían en ella, pero también es consecutiva, es decir, esa convicción y esa necesidad hace que las prácticas sean consecutivas y mejoren su entorno. Entonces, ¿por qué es considerada entonces la costumbre jurídica como una fuente del derecho procesal? Sería la pregunta, ¿verdad? Para poder encerrar el marco de todo lo que hemos estado platicando. Aquí es muy importante caer en cuenta en dos temas sumamente relevantes. El primero es que recordarán, como lo hablábamos en algún momento, que el derecho procesal precisamente es una rama del derecho que aún se considera un tanto joven, pero que la misma
de alguna manera tiene como objeto principal estudiar, enriquecer precisamente al proceso jurídico. Y recordarán que hablamos de que el derecho procesal es un conjunto no solo de normas, que también es importante, ya vimos como primera fuente del derecho procesal a la ley, sino que también es un conjunto de principios, de doctrina, principios que en muchas ocasiones responden precisamente a esas fuentes que emanan de la costumbre. Es decir, antes de que el derecho se escribiera, si vamos a estudiar precisamente la historia del derecho, en específico la historia del derecho procesal, podemos encontrarnos que en algún momento en Roma, en Grecia, existían postulados que sin duda alguna pues generaban algún tipo de normativa y obviamente sanciones. Pero ¿qué sucede? Si vamos a estudiar también la historia romana, ustedes recordarán que Roma tiene una historia muy fuerte con emperadores muy grandes que de alguna manera cometían arbitrariedades, que de alguna manera generaban un desorden, y quisiera hacer yo la acotación precisamente en uno de los principales emperadores, como lo fue Nerón, como lo fue también Julio César, entre otros. Pero si vamos a estudiar precisamente esa historia de Roma, nos vamos a dar cuenta que existían decretos en su momento, esos emperadores, en donde se generaban precisamente de alguna manera postulados, en donde se penalizaba o se sancionaban ciertos comportamientos, mas no existía una ruta sobre la cual llevar ese proceso. Es decir, los procesos eran muy subjetivos, es decir, se pondrá de conocimiento en este caso, de la casa principal del palacio de este emperador, la situación que ha existido y esta persona decidirá. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pregúntense, ¿qué sucede? Y transportémonos precisamente en la historia a esos momentos. ¿Qué sucede si alguno de ustedes hubiera violentado o alguno de esos postulados y tuviera que haber sido sancionado? Pero usted depende entonces de cómo está el emperador en ese momento. Si quizá ganó una lucha política o ganó una batalla, pues está de buen humor, y entonces la historia nos cuenta que por costumbre, si había ganado quizá alguna batalla, entonces la persona que fuera a ser sancionada, pues iba a ser en algún momento perdonada por esta autoridad. Pero quizá por el contrario, si le hubiera ido mal, pues hubiera sido sancionada con la pena más fuerte, incluso algunos pagando hasta con su vida. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos da algún tipo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no existían procesos claros, procesos que tuvieran garantías. Entonces, la costumbre, porque este tipo de situaciones eran prácticas consecutivas, porque sucedían en la historia no lo demuestra, sucedían en el tiempo, pero muy importante, cumplían precisamente con los dos extremos importantes o los dos elementos de la costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque había un objeto material, que era la práctica. Es decir, si estaban de buenas, pues bien. Si estábamos mal, a nivel estatus o polis en ese momento, pues todos mal. Entonces existía una práctica que materialmente sí se cumplía. Y algo importante, existía precisamente una afección a nivel social. Es decir, era algo de que nadie estaba absuelto, porque en cualquier momento alguien violentaba un decreto de esos emperadores. Y entonces había mucha subjetividad, y de esa cuenta entonces existía una necesidad por parte, en este caso, de quien emitía el decreto para practicarlo, pero también era importante saber que se emitía de alguna manera ese tipo de sanciones a efecto también de que existiera un orden. Entonces era un mal necesario, porque si no existieran decretos en ese momento para sancionar los malos comportamientos, bueno, precisamente se hubiera tenido la necesidad de acudir a otras instancias porque hubiera existido un desorden.
Entonces era un mal necesario, porque tenían que existir esos decretos, pero los mismos carecían precisamente de ciertas garantías. Entonces, esta práctica que yo les ilustro, que les he venido ilustrando, no es nada más que la materialización de la costumbre jurídica. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en este ejemplo? Porque, bueno, compañeras, compañeros, ustedes se podrán dar cuenta que este tipo de costumbres han ilustrado al derecho procesal para dotar de principios en la ley, precisamente, a efecto de garantizar un proceso mucho más imparcial, cosa que es uno de los principios del derecho procesal que vamos a empezar a ver en las siguientes semanas. Hago pues énfasis en que en este momento estamos conociendo conceptos para que cuando pasemos precisamente al estudio de cada uno de esos principios que nos da la ley y la Constitución del derecho procesal los podamos comprender. Entonces, ¿por qué es importante la costumbre jurídica como fuente del derecho procesal? No porque de alguna manera la costumbre se coloque en la ley, eso no sucede. Pero recordemos que el derecho procesal se ve ilustrado por la costumbre. Es decir, el derecho procesal extrae las costumbres que han afectado al proceso jurídico como tal y obviamente toma esas falencias para enriquecerlas y mejorarlas a efecto de que el proceso se encuentre normado en la ley. Entonces, mucho ojo, esa es la importancia de la costumbre jurídica como fuente del derecho procesal. Bien, por tema de horarios y como ustedes se cambian de curso, voy a dejar ya el espacio abierto para preguntas o consultas y poder atenderlos en este momento. Licenciada, solo una consulta. Usted mencionó que la costumbre lleva un orden y en ese momento en que la práctica habitual se convierte en una necesidad para establecer el orden, la población se ve obligada a ejercerla para mantener precisamente ese orden, valga la redundancia, pero deja de ser costumbre y mencionó algo más. Gracias. Bien, yo quise hacer la diferencia en la costumbre y la costumbre jurídica. Dos conceptos importantes. Cuando hablamos de la costumbre, hablamos únicamente de una práctica habitual, consecutiva y voluntaria. Eso es una costumbre. Por si nadie apuntó, vuelvo a indicar, cuando hablamos acerca de la costumbre, hablamos acerca de una práctica consecutiva, voluntaria, mucho ojo, es una práctica consecutiva y voluntaria. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de la costumbre jurídica, ya estamos haciendo referencia a una costumbre, ahora obviamente a un comportamiento que es de carácter voluntario, pero que de alguna manera precisamente requiere no solamente de la convicción de las personas para su práctica, sino que afecta el entorno de un grupo colectivo social. Entonces, mucho ojo, tiene incidencia en más de una persona. Entonces, quisiera yo que nos quedáramos con esos dos conceptos, básicamente esos dos conceptos para que no los olvidemos en este momento. Solo voy a ver el chat que parece que están haciendo consultas también. Bien, no nos quedamos con jurisprudencia, no hemos empezado con jurisprudencia. Nos quedamos únicamente analizando la costumbre y obviamente a la costumbre jurídica como esa fuente del derecho procesal. Bien, ¿alguien más tendrá alguna otra duda aparte de Rosario? Licenciada, disculpe, entonces tomé yo nota que para existir la costumbre tiene que haber voluntad y necesidad de practicarla, ¿verdad? Fíjese que le perdí el audio, permítame un segundo, solo voy a subirle volumen a mi dispositivo. Muy bien, sí, gracias. Xiomara, disculpe. Gracias. Es que yo tomé nota que lo que usted nos indicaba de que para que exista la costumbre tiene que haber voluntad y también una necesidad de la práctica de la costumbre.
Sí, dos elementos importantes. Esa convicción o voluntad es el primero. Okay. Y el segundo es que sea una práctica consecutiva, es decir, que haya continuidad. Esos serían los dos elementos principales de la costumbre jurídica. Que existe una continuidad en la práctica, que es el elemento objetivo, y en el elemento subjetivo, pues que exista de alguna manera esa convicción y esa necesidad de su práctica. Ok, muchas gracias, licenciada. A usted, Xiomara, muchas gracias. Bien, si ya nadie tuviera duda, creo que voy a empezar a responder el chat, por favor, para que no tengamos ningún problema. Ok, bien. Ari Valdés está solicitando que volvamos a explicar cómo se vincula entonces la costumbre jurídica como fuente del derecho procesal. Bien, en su momento cuando estuvimos abordando esa diferencia entre la costumbre simple y la costumbre jurídica, quisimos hacer también la salvedad de que de alguna manera la vinculación que existe de precisamente la costumbre jurídica como fuente del derecho procesal no es la tradicional como se ve en la ley como fuente del derecho procesal. Porque si ustedes ven a la norma jurídica como fuente del derecho procesal, ven materializada a la norma, obviamente en virtud de dotar de herramientas al proceso jurídico. Pero cuando vemos a la costumbre como fuente del derecho procesal únicamente ilustra. Mucho ojo, esa sería la palabra clave. La costumbre jurídica ilustra el derecho procesal para mejorar aquellas falencias que tienen o que se relacionan al proceso jurídico en la historia. Es decir, va a servir como un ejemplo para mejorar aquellos errores que se han venido cometiendo a través de la historia referente a la práctica del proceso jurídico, ¿verdad? Esa es la importancia, ¿sí? De repente en su evaluación se le consulta cuál es la importancia o cuál es esa vinculación que existe entre la costumbre como fuente del derecho procesal, es precisamente esa, que funge o que funciona como precisamente una ilustración de elementos a mejorar dentro de las falencias que el proceso jurídico ha tenido en el tiempo. Es decir, hace un trabajo retrospectivo, analiza las prácticas que han tenido los gobiernos, los grupos sociales a nivel sistema de derecho y de alguna manera ilustra el derecho procesal para fortalecer al proceso en esas malas costumbres, que al final, buenas o malas, son costumbres jurídicas porque han sido en la historia necesidad para nuestros pueblos o para las diferentes culturas. Entonces eso es muy importante, precisamente, Stephanie, como un prototipo. Así es un prototipo, pero de lo que no se debe hacer. Obviamente cuando son malas, que en su mayoría dentro del derecho procesal, la costumbre nos ha enseñado que hemos ido mejorando en mucho. Pero sí, es un prototipo que puede ser positivo o negativo. Bien, como ya inició su próxima clase, les deseo pues una feliz noche. Me desconecto tranquila porque ya nadie manifestó preguntas, ni tampoco acá en la caja de mensajes. Entonces, que tengan todos una feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.